Episodio número 225 de Pleno Emprendo. Construir un equipo que multiplique tus resultados sin trabajar más. En este episodio hablamos sobre la importancia de delegar y formar un equipo para amplificar tus resultados y liberar tu tiempo. Revisamos los signos que indican que necesitas ayuda y cómo la delegación cambia según la etapa de tu negocio. También hablamos cómo se puede delegar sin perder el control ni bajar la calidad de tus servicios, y los criterios correctos para decidir cuándo y a quién contratar. Finalmente, exploramos las 4 etapas de contratación: sistematizar, reclutar, entrenar y dar seguimiento. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. En este episodio nos vamos a centrar en cómo armar un equipo de trabajo que multiplique nuestros resultados, por supuesto, sin trabajar más. Y muchas veces también hasta trabajando menos. Lo primero que te quiero contar son algunos síntomas por los cuales podríamos suponer, no siempre, pero en varios casos, podríamos suponer que necesitamos contratar a alguien. Y cuando digo contratar a alguien no quiere decir tener un empleado full time que trabaje al lado de nosotros, sino, de alguna manera, hacer que personas que se especializan en ciertas cosas, o no, en algunos casos, puedan ayudarnos con la operación o con ciertas partes de nuestro negocio. Lo vamos a ver más adelante. Pero algunos de estos síntomas pueden ser el que demasiado seguido te encuentres diciendo: yo no debería estar haciendo esto, ¿sí? Cuando muchas veces nos encontramos haciendo cosas que claramente están por fuera de nuestra zona de genialidad, que claramente no están alineadas con nuestro conocimiento, con nuestra vocación, con nuestra experiencia, con nuestra zona de genialidad, con aquello en lo que somos buenos, que están bien alejadas de eso. Y muchas veces en la semana nos encontramos diciendo: yo no debería estar haciendo esto, aunque por alguna razón lo tengo en mi agenda o lo tengo que hacer. ¿Sí? El otro síntoma también, que es un red flag, vamos a decir, una alarma de que deberías pensar, aunque sea, o evaluar construir un equipo, es que estás desaprovechando oportunidades de crecimiento. Que vos ves claramente que hay un montón de cosas que podrías estar haciendo y que no las estás haciendo porque no tenés tiempo, no tenés energía, porque estás dedicado a cosas que son quizás muy operativas y no te estás dedicando realmente a las cosas que harían la diferencia. De alguna manera, uno de los síntomas que nos hacen dar cuenta de que necesitamos ayuda es que pasamos demasiado tiempo en lo operativo de nuestro negocio, como decía antes, en aquello que está fuera de nuestra zona de genialidad, en aquello que no aporta demasiado valor, sino que son cosas necesarias para que funcione el negocio, y que nosotros no estamos en lo estratégico, no estamos pensando en cómo mejorar nuestro negocio, no estamos construyendo sistemas que mejoren nuestro negocio, no estamos mentoreando o acompañando con personas que nos ayuden a hacer este salto porque no tenemos tiempo, porque no tenemos energía. No podemos dedicarnos a esos mecanismos de comunicación, de venta, a mejorar nuestra propuesta de valor, a hacer todas aquellas cosas que necesita el negocio, no para mantenerse como está, sino para crecer. Cuando nosotros entonces no estamos pudiendo dedicarle tiempo a lo que realmente es nuestra zona de genialidad, vamos a decir, en todas las partes de nuestro negocio, entonces probablemente necesitemos pensar en sumar a alguien al equipo. Acá quiero ser muy claro en que las personas y los equipos de trabajo tienen diferentes grados de importancia, muy diferentes, a partir de cada etapa. Dentro de Pleno Emprendo, para quien no lo sabe, diferenciamos en 3 etapas diferentes, porque tienen reglas diferentes, objetivos diferentes, maneras
de trabajar diferentes dificultades, diferentes desafíos diferentes y oportunidades diferentes, diferenciamos 3 etapas. La primera es de 0 a $1000 mensuales, la segunda es de $1000 a $4000 mensuales y la tercera es de $4000 a $10000 mensuales. Si nosotros estamos en la primera etapa en relación a esto de armar equipo, porque estas etapas tienen, cada parte del negocio tiene como una lógica, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en esto de armar equipo. Si nosotros estamos teniendo un negocio de menos de $1000 mensuales, no deberíamos tener que delegar nada, ¿sí? De hecho, delegar cosas en un negocio de menos de $1000 es hasta contraproducente, ¿sí? Es muy poco relevante el impacto que puede llegar a tener y de hecho puede tener un impacto negativo delegar cosas. ¿Por qué? Porque si tenemos un negocio de menos de $1000 y tenemos que delegar cosas porque no damos abasto, la solución no viene por armar esa estructura y asumir costos fijos que probablemente no podamos pagar, sino por simplificar nuestro negocio, mejorar nuestra propuesta de valor, nuestro nicho, aumentar el valor percibido, hacer todo eso nosotros, para poder llegar fácilmente, vamos a decir, o de manera muy simple, a esos $1000. Si no lo estamos logrando y necesitamos delegar cosas y tener que contratar a servicios especializados de no sé qué, es porque la estamos complicando demasiado. Y no debería ser así. Porque si un negocio de menos de $1000 necesita delegar, lo peor que te puede pasar en el mediano y largo plazo es que crezcas con ese negocio. Porque vas a crecer con un negocio muy ineficiente y lo que vas a hacer es crear un monstruo come dinero y no un negocio rentable de impacto positivo, ¿sí? Te vas a meter en problemas. Entonces, si estás ganando menos de $1000, tenés que simplificar tu negocio y pasar por tu cuerpo, ¿sí? Pasar por el cuerpo, por tu experiencia, aquellas acciones que son necesarias para consolidar esos $1000. Tenés que ponerte vos a comunicar, tenés que ponerte vos a vender, tenés que ponerte vos a ver los números, ¿sí? Y esto va totalmente en contra de lo que dicen muchas personas, de que tenés que buscar especialistas de no sé qué cosa. Eso lo dicen personas que están totalmente desconectadas de la realidad de los que están llegando a los $1000. Y yo trabajo todos los días con personas que están llegando a los $1000, ¿sí? Son extremadamente simples las acciones de comunicación, de venta y de gestión que necesitas para tener un negocio de $1000. Un niño de primaria puede hacer esas cuentas. Un niño de primaria no lo puede vender, pero una persona que está en la secundaria, ¿sí?, puede entender y hacer esto. De hecho, hay gente que lo hace, que tiene 16, 17, 18 años y que hace esto muy bien, ¿sí? No se trata de talento, no se trata de nada, se trata simplemente de entender lo que hay que hacer y hacerlo. Son cosas muy simples. Me fui de tema, perdón. En la etapa de 1000 a 4000, delegar ciertas partes operativas al estilo asistente virtual y algunas poquitas cosas expertas puede ser una buena idea, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a tener un negocio de $4000, el movimiento que tenemos, salvo casos excepcionales, ya empieza a ser relativamente importante y el volumen de operaciones que tenemos que hacer empieza a ser relativamente importante. Con lo cual tener un asistente, digo virtual porque trabajo con negocios digitales, pero un asistente que nos pueda ayudar a procesar todas esas cosas, los cobros, la facturación, las altas, las bajas, el mandar mensajes a no sé quién, o sea, todos esos procesos naturales que vamos haciendo en el negocio, que son necesarios, pero que no aportan demasiado valor, sino que son cosas que hay que hacer. Empieza a ser una muy buena idea que tengamos a una persona que puede trabajar 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, desde cualquier parte del mundo, para poder ayudarnos en esas tareas. Y también algunas cuestiones expertas que se alejen de nuestra zona de genialidad, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos publicidad ya de manera consistente, en este punto quizás es una buena idea contratar una persona que nos ayuda con la publicidad, porque quizás es algo que nos lleva mucho tiempo, que no nos gusta hacer, que está fuera de nuestra zona de genialidad, que no nos interesa profundizar. Entonces,
pagarle a una persona para que nos ayude con la publicidad, por ejemplo, para llevar tráfico a nuestro negocio, puede ser una buena idea, ¿no? O, no sé, personas que nos ayuden con la gestión de nuestros clientes si vendemos servicios, por ejemplo, de marketing o cosas así. Entonces, en esta etapa empieza a ser relativamente relevante y ya tenemos que empezar a pensar en el tema. En la etapa de 4.000 a 10.000 empieza a ser extremadamente importante el formar un equipo. Ya casi que nosotros como líderes de nuestro negocio, en esta etapa, ya no pasa a ser una opción, sino que pasa a ser algo totalmente central dentro de nuestro día a día de nuestra semana. A mí me ha pasado, yo ahora que estoy en esta etapa, de hecho estoy en esta etapa de forma consolidada, me pasa que días enteros de mi semana lo dedico a hablar con gente del equipo de trabajo de Pleno Emprendo, ¿sí? Días enteros, cosa que en etapas anteriores era una cosa totalmente lejana. Hoy empieza a ser una realidad y tengo que empezar a prestar mucha atención a eso. Entonces, en este punto, delegar casi todo lo operativo, en realidad todo lo operativo que puedas, es una gran idea. Y poder tener a expertos en todas las áreas que sean relevantes de tu negocio también, ¿sí? Ya sea en la parte de comunicación, ya sea en la parte de publicidad, ya sea en la parte de ventas, ¿sí? Tener expertos en cada lugar. De vuelta, esto se hace cuando realmente lo necesitas. No es que se hace y después ves qué haces con esa persona, ¿sí? Es cuando casi que es inevitable hacerlo. Hay que contratar a las personas. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, si no corremos el riesgo de crear monstruos come dinero y no negocios altamente rentables, ¿sí? A mí me encanta el concepto de que a mí me gusta hablar y formar grandes negocios con pequeñas empresas, ¿sí? Durante toda mi vida personal, además, esto casi que es una misión personal por mi historia, he formado grandes empresas que quizás estaban en negocios pequeños, ¿sí? Entonces, yo he empleado a más de 100 personas, he tenido 4 o 5 locales comerciales a la vez, con un nivel operativo enorme y con ganancias que claramente no correspondían a ese nivel de riesgo y a ese nivel operativo y a ese nivel de responsabilidad. Con lo cual, en esta nueva etapa de mi vida, decidí, y también me puse en contacto con esos paradigmas, de decir, yo quiero crear grandes negocios con las empresas más pequeñas y ágiles posibles, ¿sí? Entonces, ese es desde el paradigma que yo te estoy hablando. Hay muchas personas que cuando piensan en crecer, piensan en aumentar la facturación, que no es rentabilidad, facturación, en aumentar la cantidad de empleados, en hacer crecer su estructura. Y eso para mí es un gran peligro, ¿sí? Porque no tiene que estar en nuestra estantería de prioridades ese tipo de cosas. Para mí no dejan de ser otras vanity metrics, como se dice en las redes sociales, cuando se buscan seguidores y likes, que claramente las identificamos como métricas vanidosas, como cosas que realmente no nos sirven de nada, simplemente para darle de comer a nuestro ego. Y yo creo que tener equipos grandes, una estructura grande y mucha facturación, no deja de ser también unas métricas vanidosas. Porque en realidad, y en mi opinión, y te invito a que abraces también esta manera de verlo, porque me parece muy, muy sana y que lleva a lindos lugares, es poder tener bien arriba en nuestra estantería de prioridades y de cosas que realmente buscamos con nuestro negocio, la rentabilidad, que es plata al bolsillo, no facturación. Si nosotros cambiamos billetes no nos sirve de nada, nos sirven los billetes que nos quedan en el bolsillo. Impacto positivo en la vida o los negocios de nuestros clientes, pacientes o alumnos. Y capacidad de diseñar nuestro estilo de vida, ¿sí? ¿Qué tanta libertad nos da? ¿Qué tantas horas nos hace comprometer? ¿Qué tanta energía tenemos que dejar en nuestro negocio? ¿Sí? Acá cada uno tendrá sus respuestas. Pero estas 3 cosas son las que vale la pena buscar con nuestro negocio. ¿Por qué buscaríamos otra cosa con nuestro negocio? ¿Por qué? Si con estas 3 cosas vamos a estar de alguna manera, vamos a tener todo lo que un negocio nos puede dar, ¿sí? Libertad y flexibilidad para diseñar nuestro estilo de vida, impacto positivo en los demás y rentabilidad. ¿Qué más nos puede dar nuestro negocio? Entonces, la facturación,
los empleados, el equipo de trabajo, la estructura, las plataformas que contratemos, los costos fijos, etcétera, etcétera, van a ser cosas que necesitemos en ciertos momentos para poder aumentar estas variables que valen la pena. Pero no son un fin en sí mismo. No son un fin que deberíamos buscar en sí mismo. ¿Cuáles son los criterios correctos para poder delegar ciertas partes de nuestro negocio? ¿Cómo deberíamos pensarlo? Y acá te pido que prestes atención, porque es tremendamente común, lamentablemente común, que se utilicen los criterios incorrectos para poder delegar partes del negocio. Y acá te quiero hablar de eso, de cuáles son esos criterios correctos y cuáles son los incorrectos. El criterio incorrecto es querer delegar aquellas cosas que nos son incómodas, independientemente si son operativas o si son estratégicas. Es delegar aquellas cosas que no tenemos ganas de aprender, o mejor dicho, delegar aquellas cosas en las cuales no tenemos ganas de comprometernos o de involucrarnos. Entonces queremos que lo haga otra persona. Déjame decirte que no conozco ni un caso en donde personas que no se comprometen con áreas importantes de su negocio puedan delegarlo con éxito. Eso es imposible. Lo más común es: a mí no me gustan las redes sociales, no me gusta, no quiero, no tengo ganas, me es ajeno el hecho de comunicar. Entonces voy a contratar a una agencia o un community manager para que maneje las redes. Sí, en el 100% de los casos funciona mal. No conozco ni un caso. Y miren que he hablado con cientos o miles de personas en esta situación en los últimos años. Nunca funciona. Nunca fui buena con los números. Entonces le voy a decir a mi contador, por favor, que se haga cargo de mis finanzas y de entender los números de mi negocio. Eso está destinado al fracaso absoluto. Estoy pensando en otra opción. Necesito alguien que me ayude a organizarme, ¿no? Soy muy desorganizado, entonces necesito ayuda para organizarme. Voy a ver si puedo, no sé, contratar a un coach o alguien que pueda hablar con mi equipo y que ayude a organizar las cosas en mi negocio. También va a fracasar, porque no te estás involucrando, ¿sí? Entonces, el criterio no es voy a delegar lo que me es incómodo y ajeno, sino que el criterio correcto es voy a delegar lo más operativo de cada parte de mi negocio. ¿Por qué? Porque se puede delegar el 100% de las partes de tu negocio, pero nunca se puede delegar el 100% de cada área de tu negocio. Cada área de tu negocio, ya sea, no sé, la parte de que es dar el servicio a tu cliente, la parte de comunicación, la parte de ventas, la parte de gestión, tienen una serie de tareas que van desde lo más operativo a lo más estratégico. Y por suerte, por lo general sucede que las cosas más operativas llevan más cantidad de tiempo, aunque no requieran de tanto cabeza ni de tanto conocimiento, no requieren probablemente de vos directamente, pero llevan mucho tiempo y eso es una buena noticia. Entonces lo que vamos a hacer es, de cada parte de nuestro negocio, entender cuáles son las partes más operativas y vamos a empezar delegando esa parte operativa de esa área de tu negocio, pero estando involucradas en las partes estratégicas de esa área. Voy a poner un ejemplo. Perfectamente, si nosotros estamos involucrados en entender cuál es el mensaje que va a conectar con la persona correcta, con la persona a la cual nosotros queremos atraer a nuestro negocio, y estamos involucrados en esa estrategia y en ese diseño, y en esa parte indelegable de poner la voz, de poner las palabras correctas. Pero después de eso, queremos delegar una parte que lleva mucho tiempo, que es, por ejemplo, la edición de esos videos, o la redacción final de ese artículo, o la edición de un podcast o de lo que sea que vos estés hablando en otra persona. Eso se puede hacer perfectamente, porque esas son cosas operativas, aunque sean calificadas, pero son operativas, que otra persona perfectamente puede hacer. Siempre y cuando vos estés involucrada en la parte estratégica de eso. Otro ejemplo podría ser, como decía antes, la parte de los números, si querés, o de la gestión de tu negocio. Perfectamente vos podés tener una persona que complete planillas, que haga la parte operativa
de la cuestión, que te lleve las cobranzas, etcétera, etcétera. Pero vos no vas a poder delegar el hecho de elegir cuáles son los índices claves que tenés que conocer, de qué manera se van a generar, con qué información y principalmente qué decisiones vas a tomar a partir de esos índices. No hay contador, asistente virtual ni administrador de empresas que se haya recibido con un 10 sobre 10 que te pueda decir qué decisiones tomar a partir de cada número importante de tu negocio. ¿Sí? Hay una parte de todas las áreas de tu negocio que vas a tener que estar involucrado. Por otro lado, también te quiero comentar respecto a cómo pensar, si querés, o cómo ecualizar un criterio correcto respecto a lo que significa tomar personas. Porque yo me doy cuenta que mucha gente se mueve en ciertos extremos, que creo que ninguno de los dos es del todo sano para tu negocio. Un extremo podría ser el decir o el pensar: los empleados solo traen problemas y costos, hay que evitarlos a toda costa. Un empleado, un problema, no sé si han escuchado esa frase. Las personas en realidad no quieren trabajar, son todos unos vagos y no les quiero dar de comer, ¿no? Se podría decir de alguna forma. Que mucha gente piensa así, eso sería como un extremo, ¿no? Y también está el otro extremo, en donde hay gente, especialmente hoy veo, esto entre paréntesis, gente joven que está como en el otro extremo, que ahora voy a contar de qué se trata, que a mí me da un poco de alarma, vamos a decir, de decir, che, me parece que te estás pasando de rosca, ojo que esto es muy riesgoso. Muchas veces cuando se saturan ciertos mercados y vos te quedaste con una estructura muy grande es un peligro. Pero bueno, ese otro extremo es: cuantas más personas tenga mi empresa mejor, ¿sí? Es una muestra de crecimiento, es mi variable principal para saber si estoy creciendo o no, para saber si vengo bien o no. Mi prioridad absoluta es atraer talento, ¿no? Y formar un equipo, casi como una cuestión aspiracional, casi como un fin en sí mismo, como hablábamos antes. Casi no, como un fin en sí mismo. Y definitivamente eso también, en mi criterio, con mi experiencia, como decía antes, que he empleado a más de 100 personas, he tenido negocios grandes y he tenido muchos fracasos y he tenido también muchos éxitos, he tenido mucha experiencia en esto. Definitivamente tampoco es una buena forma de pensarlo. Ninguna de las dos. Yo lo que te invito a que trates de forjar un criterio que esté en el medio de esos dos extremos. Ni cada empleado o persona que trabaja con vos va a ser un problema y nadie lo va a hacer mejor que yo mismo, o sea, eso no. Pero tampoco el otro lado de armar equipo es mi muestra principal de crecimiento, ¿no? Yo te invito a que te pares en algún lugar en el medio en el cual con perspectiva puedas evaluar esta situación y tengas en cuenta los beneficios y también los riesgos de contratar personas. Y cuando digo contratar personas, no solamente me estoy refiriendo a tener empleados internos, me estoy refiriendo también a comprar servicios de personas, ¿sí? En parte es lo mismo, porque no deja de ser un costo, aunque no tenga esa responsabilidad laboral, vamos a decir. Ojo también, que acá vamos avanzando un poquito en este criterio, para entender cuál es el momento. Como decíamos antes, tomar un empleado siempre tiene que ser la última opción. Y acá te voy a contar un pequeño marco mental que yo utilizo. Cuando nosotros queremos delegar ciertas partes de nuestro negocio, la primera pregunta que deberíamos hacer es no a quién se lo puedo delegar, sino si eso que estamos haciendo se puede eliminar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una serie de tareas o una línea de negocios o un tipo de servicio que no me está rindiendo, que no me está sirviendo o que no está alineado a mis objetivos, quizás lo peor que podemos hacer es delegarlo o automatizarlo, sino que lo que tenemos que hacer es eliminarlo, simplemente dejar de tenerlo, ¿sí? Lo que tiene que haber muy buenos motivos para poder sistematizar, delegar cosas, si no lo vamos a eliminar. El próximo paso, vamos a decir, es el de automatizar. Cuando nosotros vemos que hay cosas que nos están llevando demasiado tiempo,
La pregunta es si se puede automatizar, ¿sí? Muchas veces hacer que lo hagan personas no es una buena idea. Entonces, o mejor dicho, existen automatizaciones que podrían hacerse por sí mismas sin que estén involucradas personas, lo cual es la mejor idea de todas. Y la segunda pregunta, o sea, cuando nosotros ya pasamos ese filtro, decimos no lo podemos eliminar ni lo podemos automatizar, entonces la pregunta es, ¿la inversión de tiempo y energía y plata en el proceso de reclutar, entrenar y dar seguimiento a esta persona va a retornar multiplicada si lo pensamos de forma anual? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos liberamos una tarea de 4 horas semanales por delegar, eso representa casi 26 días de trabajo al año. Con lo cual, una tarea de 4 horas semanales tendría mucho sentido delegarla porque casi que tenemos un mes más de trabajo al año. ¿Sí? Son 208 horas anuales, son 26 horas de trabajo al año. Entonces, en ese caso sí, pero por ahí estamos queriendo delegar algo que en realidad tiene un impacto muy chico, no sé, te lleva, qué sé yo, 5 minutos a la semana y en realidad la inversión de tiempo, energía y plata en delegar eso no vale la pena, ¿sí? Por lo general sí vale la pena, si ya pasó ese filtro, pero bueno, lo tenés que plantear. Y la última pregunta es, ¿puedo afrontar el costo con mis ingresos actuales sin quedar en rojo? ¿Sí? Si pasa todo ese filtro, dale para adelante. ¿Qué quiere decir? Vos deberías tener la rentabilidad actualmente para pagar a ese servicio o a esa persona actualmente. O sea, sin quedar en rojo, sin quedar en negativo. Si todavía no tenés esa plata, entonces tenés que redoblar tus esfuerzos, aumentar, no sé, trabajar en tus precios, trabajar en el valor de tu propuesta, para tener la plata para delegar. ¿Sí? Primero se tiene la plata y después se delega. No es que tipo delegás y después ves cómo consigues esa plata porque eso no va a pasar. Las 4 etapas para poder delegar, vamos a decir, y con esto ya terminamos el episodio, son, en primera instancia, el de sistematizar. No vamos a hablar con nadie hasta que no tengamos sistematizado aquello que queremos hacer. Si nosotros tenemos una tarea que hacemos repetitivamente, probablemente no tengamos un paso a paso claro con todos los recursos necesarios sobre cómo hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque cuando hacemos muchas veces lo mismo, nos olvidamos de cómo hacerlo. Y de hecho la pregunta, si yo te pregunto, si vos manejás y decís, che, contame cómo manejás o cómo andás en bicicleta, vas a tener que pensar un rato para explicarme cómo andás en bicicleta. Y si te pido que me hagas un paso a paso de cómo andar en bicicleta, va a ser una tarea muy difícil, aunque andes en bicicleta hace 30 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacer ese metatrabajo de entender qué hacemos cuando hacemos ese trabajo es muy difícil y es absolutamente fundamental en este tipo de procesos para poder delegar. Entonces, existe un trabajo inicial de poder sistematizar, de poder hacer un manualcito de esas tareas que queremos delegar, para recién ahí pasar al segundo paso, que es reclutar. Y esta parte es muy importante porque mucha gente no lo hace. Siempre dice, bueno, me quedo con mi sobrino o con la hermana de no sé quién. Cuando en realidad por lo menos tenemos que tener 3, 4, 5 opciones frente a nosotros de posibles personas para realmente tomar perspectiva y entender cuál es la mejor persona para ese puesto. Lo mismo para servicios, ¿eh? Si queremos, no sé, delegar no sé, la edición de las redes sociales o lo que sea, necesitamos tener por lo menos 3 opciones, ¿sí? Para tomar cierta perspectiva de lo que estamos haciendo y ver realmente cómo está el mercado al respecto. Después viene el periodo de entrenar, en donde nosotros no le vamos a tirar ese manualcito por la cabeza a la persona y vamos a esperar a que funcione, sino que viene un periodo de mucha cercanía, en donde nosotros vamos a darle seguimiento muy cercano a sus acciones y vamos a dar feedback inmediato y correcciones para que eso que está haciendo la persona llegue realmente a tener un buen resultado. Puede ser, depende de la complejidad, unos días, puede ser unas semanas, puede ser unos meses o varios meses también. ¿Sí? Y finalmente necesitamos métricas, hábitos y sistemas para dar seguimiento. Si, por ejemplo, estamos delegando, no sé, algunas clases o cosas que vamos a hacer, una vez por semana vamos a ver 15 minutos de esas clases o de esas entrevistas o de lo que sea. Si delegamos, no sé, la parte de ventas, vamos a ver 10 minutos de esas entrevistas para ver cómo están funcionando o las clases. Si delegamos ciertos resultados, vamos a medirlos y vamos a evaluar a ver cómo viene y tener, por ejemplo, los resultados históricos para ver si realmente viene bien o viene mal. Vamos a tener una reunión semanal o mensual para hablar de cómo vienen las cosas. O sea,
sistematizar el proceso para poder dar seguimiento. Entonces, sistematizamos nuestras tareas, lo que hacemos por lo general para poder delegar, reclutamos teniendo más de 3 opciones, entrenamos para hacer una transición y dar feedback inmediato y finalmente establecemos sistemas de seguimiento. Si seguimos estos pasos es muy difícil que el armado de equipos no funcione, así que te invito a que puedas aplicar todo esto que hablamos, si es el momento correcto, si no, no, tenés que simplificar tu negocio como hablábamos antes y de esa manera poder liberarte el tiempo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.